Usted ha venido aquí por una razón el día de hoy y queremos que Dios le hable y queremos que Dios nos hable. Yo soy el primero, quiero que me hable y queremos que el propósito de Dios se cumpla. Señor, muchas gracias por habernos traído hasta casa, a este lugar, a esta iglesia, por permitirnos estar abiertos y por permitirnos adorarte, expresarte nuestro amor a ti. Gracias, gracias por cada persona que vino, sea invitada por primera vez, sea invitada por un amigo, una amiga, o sea, cada uno de los que son de esta casa. Queremos darte gracias. Bendícelos, Señor, bendícenos, mostrándonos tu favor con tu presencia, ayudándonos a entender y a crecer. Queremos conocerte, estamos muy intrigados por lo que haces, por lo que eres. Tú eres el ser más importante de todo el universo. Y hoy, de una manera muy simple y sencilla, queremos escucharte. Enséñanos, queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, tomar asiento y gracias por estar aquí el día de hoy. Y quiero que juntos vayamos a Juan capítulo 15, versículo 19. Juan 15, versículo 19. Y estamos en medio de una serie de predicaciones que se llama ¿Cómo crecer en tiempos de dificultad? Repita conmigo, ¿cómo crecer? ¿Cómo crecer? Más fuerte, ¿cómo crecer? ¿Cómo crecer? En tiempos de dificultad. Y llevamos varias series, usted puede continuar o si necesita volver atrás, esas series las puede encontrar en nuestra página de YouTube o más bien en nuestra página web. Y estamos hablando no solamente de cómo crecer, hemos tocado temas como qué se necesita para crecer, los cambios que necesitamos hacer, los pasos. Y ahora estamos en un punto donde estamos hablando de los propósitos para crecer. Recuerde, hablábamos unas semanas antes que crecer a veces es fácil, pero la clave no está solamente en crecer, la clave está en mantener el crecimiento. Esa es la dificultad. Cualquiera comienza un matrimonio, no cualquiera lo mantiene. Cualquiera comienza un negocio, no cualquiera lo mantiene. Creo que hay más negocios cerrados que abiertos, ¿sí? Que comenzaron. Cualquiera comienza la vida cristiana, no cualquiera la lleva a cabo. Entonces, el éxito no solamente está en que crezcamos, y dijimos que crecer es salir, dar pasos hacia adelante. También dijimos que crecer es volver a arreglar algo. Crecer es una nueva lucha, crecer es una nueva pelea, crecer es un nuevo aprendizaje. Y también dijimos que Dios quiere que crezcamos. Miren, si estamos caminando con Dios, Dios está interesado en que crezcamos. Pero no solamente está interesado, sino que para Dios crecer es un mandamiento. Repita conmigo, mandamiento. Mandamiento significa que Él espera que crezcamos. De hecho, creo que una persona que está con Dios siempre tiene que crecer. Algo tiene que estar pasando. Por un solo hecho, no porque Él sea autoritario, sino por el hecho de que crecer es vida y Dios es vida. Dios siempre está creciendo. Por consiguiente, el creyente tiene tres aspectos: está creciendo, está detenido o está regresando. Y solamente en el primer estado de estar creciendo, ese creyente está en la perfecta voluntad. ¿Qué significa la perfecta voluntad? Es estar donde Dios quiere que esté. Cuando el creyente está creciendo, es donde Dios quiere que esté. Crecer entonces es entrar en una nueva etapa. Crecer es conocer algo nuevo. Crecer es lo que Dios hace, ¿sí? Y crecer no es una línea que simplemente va hacia arriba, como la tenemos en las gráficas que usted mira económicas, que van desde abajo como una gran línea de crecimiento. No, crecer más bien se parece a esto. Para crecer necesita parar, para crecer necesita devolverse, para crecer necesitamos tener errores, para crecer pasan muchas cosas, hay aprendizaje. Entonces, dijimos la semana pasada que Dios espera que crezcamos. Eso es lo que está diciendo. Usted dice, ¿qué quiere Dios que haga hoy? Que crezca. Y crecer significa también dar fruto. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículo 16 en la Nueva
Biblia viviente. Dice así: ustedes no me escogieron a mí. Esto es una cosa muy interesante y qué chévere que esto está escrito, porque uno a veces espera cuando camina con Dios que uno tenga que hacerlo todo. Y la verdad es que me gusta decirle a los líderes y a la gente que está con el equipo nuestro que Dios ya hizo lo difícil. Dios ya hizo lo que era tenaz. A nosotros nos toca hacer la parte fácil. ¿Cuál es la parte fácil? Seguirle. Dios ya murió en la cruz. Jesús ya hizo la parte de tenacidad. Dios ya abrió el camino. Ahora nos toca seguirle, ¿sí? Entonces mire lo que dice ese versículo, porque es una verdad para usted, que usted no escogió a Dios, sino que Dios lo escogió a usted y a mí. Dice: y yo los escogí a ustedes y los he mandado para que tengan, o para que vayan y den fruto, o sea, para que crezcan. Fruto igual a crecimiento. Pero aquí viene la clave de hoy: pero que sea un fruto que dure para siempre. Repita conmigo: para siempre. Para siempre quiere decir eternamente. Propósitos eternos. Propósitos eternos. O sea que se puede dar fruto en la vida cristiana, se puede crecer, pero puede que ese crecimiento no sea para siempre, sino momentáneamente. Entonces Dios quiere que usted tenga ese crecimiento para siempre. Él quiere que lo que usted haga, quiere que su matrimonio dure. Él quiere que su vida financiera sea sólida. Quiere que su vida física sea buena. Él quiere que todo lo que usted haga, la vida con sus familiares, sus hijos, todo lo que usted hace sea para siempre, sea eterno. Pero entonces necesitamos los propósitos eternos. Ahora, note la última parte del versículo. Dice: así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros comenzamos a vivir en los propósitos eternos, tenemos todo el favor de Dios. Usted se pregunta: ¿cómo tener el favor de Dios? El favor de Dios tiene o se obtiene a través de vivir con propósitos eternos. Entonces estamos enseñando precisamente eso, y esa es la clave. Ahora me gusta este versículo en Lucas capítulo 16 versículo 9, acerca de una gran lección de parte de Dios hacia nuestras vidas. Y quiero que lo observemos muy detalladamente. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16 versículo 9 y escuche lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. Aquí está la lección. Me encanta la manera como comienza. Aquí está la lección. Y ahí viene el secreto. Usen sus recursos mundanos. Usen sus recursos mundanos. La palabra mundano no necesariamente es mal. Se quiere o se refiere al mundo. Entonces él dice: usen sus recursos mundanos. Y voy a hacer un paréntesis y quiero que piensen en esto. Use sus recursos terrenales. Use su vida. Use lo que usted es. Use lo que usted tiene al día de hoy, sus propósitos terrenales. Use su coche. Use su carrera. Use su casa. Use su manera, su ropa. Use los recursos que usted tiene terrenales. ¿Sí? Ahora, mire lo que dice después: para beneficiar a otros y para ser amigos. Propósitos eternos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Repita conmigo: hogar eterno. Cuando usted utiliza las cosas terrenales correctamente, o en la forma, o las combina, o permite que los propósitos eternos se combinen con ellos, lo que usted tiene va a durar y va a tener un impacto en la vida venidera. Algunas personas, la semana pasada que hablamos de los propósitos y de cómo mantener el crecimiento, hablamos del propósito de la adoración, y me preguntaron: ¿cómo aplico yo esto a mi vida? Y quiero darles un ejemplo para que usted comprenda qué significan los propósitos eternos. Propósitos eternos como la adoración son cosas que si usted las mantiene, todo va a estar en el orden correcto. Entonces me dijo: ¿cómo hago para aplicarlo a mi vida personal? Entonces le ilustré de esta manera. Piense que usted va a comprar una casa en 40 años. Imagínese, quiero que piensen esto. Usted va a comprar una casa en los siguientes 40 años. Y usted quiere una casa de 3 habitaciones. ¿Sí? Y usted dice: quiero una casa en tal sitio. Eso es un propósito. Piensen en ese como si fuera el propósito de toda su vida. Para eso fue lo que usted nació. Entonces, ¿qué hace usted? Primero se consigue un trabajo o estudia
para tener una casa de 3 habitaciones. Luego, lo que hace es trabaja duro para tener una casa de 3 habitaciones. Luego, usted ahorra para tener una casa de 3 habitaciones. Luego, usted se la pasa pensando y se levanta en la mañana y dice, yo quiero tener una casa de 3 habitaciones. Y todo lo que usted hace en su vida tiene y está relacionado con una casa de 3 habitaciones. Se consigue un día y va a pasar por un almacén y esas son las cortinas para una casa de 3 habitaciones. Le cuenta a su esposo una casa o a sus amigos una casa de 3 habitaciones. Se consigue un novio para vivir en una casa de 3 habitaciones. Tiene 2 hijos para ponerlos en las 2 habitaciones que les queda. Entonces todo lo que usted hace es conforme a ese propósito de la casa de 3 habitaciones. ¿Estamos? Eso es lo que hacemos. Eso es vivir por un propósito. Que todo lo que usted haga sea para eso. Ahora quiero que haga un paréntesis. Piense en, ese es un propósito terrenal. Esa casa se va a acabar. Ahora piense en la vida eterna, en los propósitos eternos. Y piense en el propósito de la adoración. Como cuando uno tiene un propósito de adorar a Dios, uno se levanta a trabajar y piensa, hoy quiero amar a Dios. Lo primero que hace en la mañana es amar a Dios. Uno quiere expresarle su amor a Dios. Uno viene a la iglesia para expresar amor a Dios. Uno cuando trabaja, quiere un trabajo que lo ayude a adorar a Dios. Tiene un carro y piensa, yo necesito un carro para ir a la iglesia para adorar a Dios. Me quiero conseguir un esposo, pero que adore a Dios. Quiero vivir una vida que adore a Dios. Me quiero cambiar de casa, pero en un lugar donde pueda adorar a Dios. Quiero vivir para adorar a Dios. Quiero comer y mantener mi cuerpo sano para adorar a Dios. Quiero tener una familia para adorar a Dios. Todo lo que usted hace, el secreto más grande de vivir la vida en los principios o los propósitos terrenales para que sean eternos, es que usted todo lo combine para cumplir los propósitos eternos, para adorar a Dios. ¿Sí? Algunos me preguntaron, pero ¿cómo hago para implementar esto en mi vida? Usted trabaja, si usted trabaja en el NHS, hágalo para vivir para Dios. Usted va pensando, dijo, ¿cómo hago yo en este trabajo? Pues va pasando la gente en su trabajo y usted hace un muy buen trabajo porque en su mente está queriendo amar a Dios. Usted se compra unos tenis y dice, estos tenis los quiero para adorar a Dios. ¿Pero qué tiene que ver la ropa con adorar a Dios? Bueno, pues no sé, en algún momento los regalo a otra persona para que reciba una respuesta. O los compro de tal manera que no dañe el corazón de mi hermano. O simplemente los utilizo porque estos son los zapatos que quiero el fin de semana para ir a adorar a Dios. ¿Sí? Todo lo que usted hace en la vida, si lo logra hacer para adorar a Dios, va a tener un impacto eterno. Por eso Él nos dice, en la palabra de Dios, el Señor Jesús dice, esta es la lección. Usen los recursos naturales o terrenales para que cuando pase el tiempo y todo se acabe, usted tenga una respuesta eterna. Su dinero, su mente, su inversión, las relaciones que tiene, todo. Entonces usted se preguntará, ¿por qué es tan exitoso lo que Dios hizo y lo que Jesús hizo? Porque todo lo hizo con propósitos eternos. Le hago una pregunta. ¿Cómo está usted viviendo su vida? ¿Se levantó a trabajar y lo está haciendo para adorar a Dios o para vivir su vida personal? Yo quiero ser millonario. Pues ese millón se va a acabar. Usted trae un coche porque quiere estar y quiere el mejor coche de todos. ¿Para qué lo compró? Para usted, eso va a pasar. Pero si lo compra para llevar gente y para que esa gente conozca a Dios, entonces será un propósito eterno. ¿Sí? Su vida, lo que usted hace, todo, si lo logramos combinar con lo que Dios está haciendo, es el secreto para mantener el crecimiento en la vida. Digamos una cosa, se casó y usted decide, bueno, yo me quiero casar, pero con alguien que ame a Dios. ¿Qué va a hacer? Que su matrimonio va a tener un impacto eterno. Y su vida se va a mantener, ese matrimonio se va a mantener, el crecimiento va a mantenerse. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo para Dios. ¿Quiere discutir una pelea? Hágalo para Dios. Lo repito, ¿quiere discutir en el matrimonio? Hágalo para Dios. Yo he discutido con mi esposa porque me da la gana y ella igual.
pero en momentos hemos discutido porque queremos que Dios nos cambie la vida, y cuando Dios hace el movimiento, entonces hay crecimiento y se mantiene. Usted decide. Todo en la vida lo hacemos o por un propósito terrenal o un propósito eterno, y esa es la clave del buen crecimiento. Por eso Dios nos está diciendo que lo hagamos. De hecho, quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23 nos dice: hagan lo que hagan, háganlo bien. Y sabemos que está hablando de trabajo y de labores, pero yo quiero hacer un paréntesis. Hagan lo que hagan, háganlo con propósitos eternos. Como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, propósitos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Haga lo que haga. Ahora que comenzó esta vida cristiana, que es maravillosa, que es una aventura, invierta todo en Dios, en vivir para Él. Deje la mediocridad e invierta todo para Él. Si usted antes vivía para el pecado, como nos encantaba, ahora invierta su vida para Dios. Y dice la palabra de Dios que todo lo demás vendrá añadido. Cuando nosotros ponemos los propósitos eternos sobre los propósitos terrenales, el crecimiento se mantiene. Por eso, haga lo que haga, hágalo con propósitos eternos, como si en vez de estar trabajando para propósitos terrenales. Colosenses capítulo 3, versículo 24 nos dice: pues recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios les prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo. Dios es eterno y Él tiene y puede dar la recompensa eterna. De hecho, cuando Él dice y promete que su vida con Él tiene propósito, Él dice que aquellos que caminan conmigo tendrán el fin que esperan. Les voy a dar el fin que ustedes esperan en su momento dado. Esa es la gran promesa de Dios: síganme y yo les daré el fin que todos y cada uno de ustedes espera. Por eso tenemos que comprender que la vida se tiene que vivir para mantener el crecimiento con propósitos eternos. Yo quiero que esto quede súper grabado. Quiero repetir la palabra propósitos eternos toda la predicación, para que a usted le quede clavada en su mente y se pregunte, llegue a casa, ¿qué son propósitos eternos? Ahorita le voy a hablar de 5 propósitos o algunos de los propósitos más importantes, pero quiero que lo tenga en su mente súper grabado y que pueda hacer la diferencia entre qué es un propósito terrenal y qué es un propósito eterno, qué es un propósito terrenal y qué es un propósito eterno. Ahora, ¿cómo sabemos que funcionan los propósitos eternos? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vivió por propósitos eternos. Usted se preguntará, bueno, pastor, ¿y cómo sé que mi vida va a ser así? Bueno, por el Señor Jesucristo. Todo lo hizo por amar al Padre. Usted la ve en la vida de nuestro Señor Jesús y nos dice, todo lo hizo por amar al Padre. Desde pequeño dijo, estoy en la casa, estoy en los negocios de mi Padre, estoy pensando en el futuro, estoy pensando en la vida terrena. Cuando le preguntaron, ¿tienes hambre? Él dijo, mi comida es lo que mi Padre quiere. Es hacer la voluntad de mi Padre. Estaba pensando en propósitos eternos. Cuando le preguntaron si lo iban a seguir algunas personas, él nos indica la palabra de Dios que le estaban pensando, si sigo a Jesús vamos a tener una casa. Y él les dice, ni siquiera me sigan si vienen con propósitos eternos. ¿Por qué? Dijo, porque el Hijo de Dios en esta tierra terrenalmente no tiene nada no tiene dónde poner la cabeza. Lo que les estaba diciendo, dijo, lo que ustedes esperan seguirme por propósitos terrenales están equivocados. Y bien lo dijo más adelante, dijo, el cielo y la tierra pasarán, sin embargo, sus propósitos eternos no pasarán. Amén. Denle un aplauso a Dios, por favor. ¿Sí? ¿Cómo sabemos entonces que son exitosos? Porque Él lo dijo, no solamente lo enseñó, vivió por esos conceptos. Todos los conceptos que usted mira al Señor Jesucristo viviendo en la palabra de Dios, cuando usted lo lee en el Evangelio, todos están indicando que va por un propósito eterno. Fue a la cruz por un propósito eterno. No le importó dejar su vida porque era un propósito eterno. Y usted mira qué le pasó a las demás personas en el Evangelio, los demás apóstoles.
consiguieron la misma técnica. ¿Cuál era la técnica? Vivir por propósitos eternos. No vivieron por propósitos terrenales. Entonces la pregunta es, ¿está mal vivir por propósitos terrenales? No, no está mal. No está mal que usted tenga dinero, no está mal que usted tenga casa, no está mal que usted tenga esposa, no está mal que usted tenga hijos. Lo que está mal es que ellos no vayan debajo de un propósito eterno. Pastor, ¿está mal que yo trabaje? No, por supuesto que no. De hecho, es una bendición trabajar, pero necesita ponerlos bajo los propósitos eternos. Si no, sí está mal. Si usted no pone su vida, los propósitos que tiene en la vida cristiana, bajo los propósitos eternos, todo le sale mal. Yo quiero un esposo para mí porque ese hombre es guapo y es hermoso, y ese es alto y es bello. Su vida se va a acabar, se va a detener, porque ese hombre se va a morir, o porque en algún momento ese hombre va a fallar. Yo quiero el mejor trabajo y mi vida la voy a dedicar a ir a la universidad y voy a hacer el mejor trabajo del mundo, el que más paguen, porque esa es la respuesta. En algún momento usted se va a enfermar. En algún momento una persona puede quedar en 0, con Alzheimer. La vida falla en cualquier momento. No, mi propósito es tener hijos y ese hijo que yo tengo es el mejor y no hay otro como él. Ese hijo va a fallar. Pero si usted tiene hijos para propósitos eternos, regálame su atención, usted va a vivir toda esa vida para que ese hijo conozca a Dios. Y va a valer la pena. Amén. Si usted tiene un trabajo con un propósito eterno, su trabajo va a ser útil y le va a ayudar a vivir toda su vida cristiana o como sea, pero para cumplir un propósito eterno. Usted ya no va a vivir, y si pierde el trabajo un día no va a ser una preocupación, porque usted dice, mi propósito es uno, esto es simplemente una herramienta para alcanzar algo. La vida que realmente se transforma y que vale la pena vivir es la vida que está implementada sobre los propósitos eternos. Entonces, ¿son malos los propósitos terrenales? No, no son malos. Son muy buenos, los necesitamos. Necesitamos propósitos terrenales en la iglesia para hacer esto. Usted, para tener una buena familia, usted necesita ver una película para el fin de semana. Cuando termina la noche, yo necesito ver una película el domingo para poder diffuse me. Pero tiene que ser con un propósito eterno. Todo tiene que ser con un propósito eterno. Entonces, ¿dónde va a comprar su casa? Aquí o en el cielo. Y conforme a eso, su vida será un éxito. Entonces, ¿cómo sabemos que es un éxito? Jesús vivió por ella. Los apóstoles vivieron por ella. El apóstol Pablo decía, sé estar con todo o con nada. Mire qué actitud. ¿Alguna vez ha entrado en una crisis financiera? No tengo que comer en casa, no tengo que trabajar, no sé qué voy a hacer. El apóstol Pablo vivía de la misma manera y decía, sé vivir con todo o con nada. No tengo ningún problema. ¿Alguna vez ha tenido un problema de que alguien le hace daño? ¿De que alguien lo traicionó? El apóstol Pablo supo perdonar. ¿Por qué? Porque dice, guárdalo a mi cuenta, la carta de Filemón. Lo que te haya hecho mal, escríbelo, porque yo también soy deudor. ¿Alguna vez has parado tu vida por una gran preocupación? El apóstol Pablo dice, no me preocupo por nada, prefiero conocer a Jesús. Es un éxito en la vida de Jesús, lo enseñó, los principios eternos, los apóstoles lo vivieron. Y tiene tanto impacto, escúcheme esto, que hasta el día de hoy estamos sentados debido a ellos. Usted pregúntese esto. Los propósitos eternos son tan fuertes que la Biblia nos dice que fueron escritos antes de la creación del mundo. Y ha pasado hoy 5.700 años y todavía lo sentimos. Hoy usted está sentado porque Jesús murió en el Calvario por usted. Hoy podemos estar aquí, nuestro matrimonio, los que tengamos un matrimonio arreglado por Dios, es porque Él lo hizo y vivió por esos principios eternos. Solamente piense en esto, piense, 2000 años han pasado desde que el Señor murió en la cruz. ¿Cómo puede algo ser tan impactante y que haya doblado o revolucionado el mundo entero, que hoy esté todavía en efecto y que tenga un punto, un impacto impactante en sus vidas y en la mía? Tiene que ser que Él sí puede dar crecimiento para siempre. Amén.
El Señor da crecimiento para siempre. Caminar con Dios da crecimiento para siempre. Usted podrá estar en cualquier situación, pero si aprende los propósitos eternos, entonces va a aprender el éxito y la clave de la vida cristiana. Pero no solamente ellos, el Señor Jesús, sino los apóstoles, que algunos pensarán que eran superhombres y eran gente como nosotros. Ahora quiero que piense en las iglesias primitivas, las primeras iglesias. Y quiero darle una en Hechos. Capítulo 2, versículo 47. Le voy a dar un propósito eterno. Recuerde, estamos hablando de 5 propósitos, los propósitos más importantes de una vida cristiana en crecimiento. Pero le voy a dar este concepto. Toda la iglesia primitiva, o las primeras iglesias, no era una sino varias, funcionaron de la misma manera, con propósitos eternos. Y se lo voy a demostrar en algunos minutos. Dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Juntos alababan a Dios. Repita conmigo, alababan. Más fuerte, alababan a Dios. Y mire lo que pasó. Y todos en la ciudad los querían. ¿Quiere tener el favor de alguien? Alabe a Dios. ¿Quiere tener una buena relación con sus hijos? Alabe a Dios. ¿Quiere ser sano? Alabe a Dios. ¿Quiere cambiar algún aspecto de su vida? Alabe a Dios. Todos, y este es el primer principio más importante, alabar a Dios. La iglesia fue el éxito en la iglesia primitiva. Se pusieron a orar. Alabar es orar. Alabar no solamente es cantar. Alabar es expresarle amor a Dios. Alabar es vivir para Dios. Muchos de nosotros creemos que la palabra worship o alabar es simplemente cerrar los ojos y cantar aquí. No. Eso es una parte pequeña de lo que es alabar. Alabar es vivir para Él. Alabar es amarle a Él. Y el efecto de alabar a Dios tiene un impacto gigantesco en cualquier persona. Es el primer propósito. De hecho, quiero que vaya conmigo y saltamos rápidamente a Mateo capítulo 12, versículo 28. Cuando uno de los maestros de la ley religiosa estaba escuchando a Jesús debatiendo y hablando de las cosas, y le preguntó una pregunta que es muy difícil de contestar: ¿qué puede ser eterno? Quiero que piensen esto. Jesús está predicando en ese momento y le preguntan: ¿qué puede realmente pasar que tener eternidad? Usted ha escuchado de energías renovables y no renovables. Piensen esto: ¿qué puede ser eterno? ¿Qué vale la pena vivir? ¿Por qué vale la pena vivir? Y usted se preguntará, y la mamá dice: por los hijos, el otro por el esposo, por el estudio, por el conocimiento, por la patria. Le pregunto, ¿por qué vale la pena vivir? Dígame hoy, ¿por qué vale la pena vivir para siempre? ¿Por un hombre? ¿Por una mujer? ¿Por unos hijos? ¿Por vivir por dinero? Esa misma pregunta se la hicieron a Jesús. Desde otro punto de vista se la estoy mencionando yo. ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Para qué vivir? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué vale la pena levantarse todos los días durante los próximos 80 años? Y verdaderamente levantarse con tanta fuerza que verdaderamente me mantenga encendido. ¿Saben? Usted y yo tenemos que cambiar tantas cosas diariamente. Cambiamos de canal como cambiamos de propósitos. Oh, qué pereza, están dando esto. No vale la pena vivir para esto. Coge un trabajo y qué pereza vivir por este trabajo. Se casa y 3 días después, qué pereza este hombre. Tiene hijos y dice: estos muchachos, los mando a la porra. Se va de viaje y se cansa. Todo es un propósito terrenal. Y le preguntan a Jesús: Jesús, bueno, si eres tan inteligente, ¿para qué vale la pena vivir? ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida? ¿Cuál es? ¿Cómo lo resumes? Versículo 28. Dice: se dio cuenta que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos, ¿cuál es el más importante? Y el versículo 30 nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mire, la pregunta más importante y más existencial que hay: ¿para qué vivimos? ¿Para qué? ¿Dónde y en qué puedo invertir todo lo que tengo?
¿Dónde puedo invertir mi vida? ¿Dónde puedo decir, como en el fútbol, dónde dejo la camiseta? ¿Dónde invierto todo lo que tengo, mi alma, mi mente, mi ser? Note que la respuesta del Señor Jesús es: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, con todo. Es impresionante la pregunta que le está haciendo, y la respuesta del Señor es: ama. El propósito eterno de amar a Dios. Viva para amar a Dios en todo lo que hace, y va a tener una vida satisfactoria. No va a tener problemas, no, pero viva con el Señor con todo lo que hace, de toda su mente, de toda su alma. Cuando uno escucha y ve a los judíos adorar en Israel, cuando vamos cada año, vemos que hacen este movimiento, y las primeras veces preguntábamos, pero ¿por qué se mueven así como medio raro? Y la respuesta es porque ellos están tratando de verbalizar o contextualizar el amar a Dios con todo su corazón. Pero amar a Dios con todo su corazón es decir, me caso para amar a Dios, tengo hijos para amar a Dios, hoy me levanto para amar a Dios, hoy me visto para amar a Dios, hoy pienso para amar a Dios, hoy me levanté para amar a Dios, antes del desayuno quiero amar a Dios, deseo amar a Dios. El propósito principal de la vida cristiana y de toda la vida es amar a Dios. Quiero darle una noticia: usted fue hecho para amar a Dios. Usted está diseñado para amar a Dios. ¿Cómo sabemos que usted está diseñado para amar a Dios, para adorar? Porque usted y yo somos seres que adoran. Y cuando no amamos a Dios o adoramos a Dios, estamos adorando otra cosa. Adoramos el sexo, adoramos el dinero, adoramos el juego, adoramos los vicios, adoramos todas las cosas. Le quiero decirle algo: si usted no adora a Dios, está adorando otra cosa. Usted no puede decir, no, yo no adoro nada. No, usted está adorando algo, solo que no a Dios. Y por eso nuestras vidas están desbalanceadas. A lo mejor se estaba adorando a usted mismo. Se llama egolatría. A lo mejor está adorando otras cosas, idolatría. A lo mejor está adorando un vicio, se llama adicción. Pero siempre estamos adorando algo. La pregunta es: ¿a qué está adorando usted el día de hoy? ¿Qué está adorando? ¿Y cómo sabe que está adorando? Es el propósito que tiene. Usted está adorando algo sí o sí el día de hoy. Sea un joven, está adorando desde pequeño la PSP. Sea una niña pintándose al espejo, se está adorando su cara. Sea adorando a los amigos, sea alguien que quiera darle a la gente, mantener a todo el mundo el status quo bien, está adorando a esas personas. Algo está adorando, pero usted siempre está adorando. Usualmente se nota por lo que usted invierte todo su tiempo. Le doy una clave: mire su banco, su extracto bancario, y ahí dirá lo que usted adora. Si adora ropa, es lo que hay ahí. Si adora vicio, el cigarrillo va a estar allí. Si adora alcohol, va a estar allí. Si adora simplemente trabajar y el dinero, usted lo puede ver allí. Si adora a Dios, también lo va a ver allí. La pregunta no es si usted está hecho para adorar. La pregunta es: ¿a quién está adorando? Porque usted lo trae ya montado, built in. Somos hechos para adorar. Y cogemos a un niño que está pequeño, una niña como mi hija Gabriela, y comenzamos a adorarla. Y creemos que es la única persona en el mundo que vale la pena vivir. Y es falso. Es una por las que vale la pena vivir. Pero la persona por la que vale la pena vivir es por Dios. O cogemos una persona y un esposo, una esposa, y hemos creído que cogemos el mundo entero con las manos, el cielo. Y después aterrizamos cuando nos golpean y nos fracasan. Y decimos, nos fallaron, y nos ponemos hasta mal. Pero ¿saben qué nos puso mal? Nuestro ídolo. Porque estábamos adorando. Después de una resaca, el día siguiente dije, la embarré todo lo que hice ayer, después de haber bebido. No, era el producto de su adoración. Entonces la pregunta no es si adora o no adora, la pregunta es si usted adora al Señor para lo que usted fue hecho.
Hechos capítulo 2, versículo 47 nos dice: y cada día el Señor, aquella iglesia, añadía y se salvaba la gente. Y se salvaba porque ellos vivían en ese propósito. Si el propósito de esas iglesias, de todo lo que hicieron, tuvo ese efecto y tiene el efecto hoy en nosotros, y nosotros hoy tenemos salvación porque todos ellos lo hicieron, ¿no será lo más lógico que nosotros lo hagamos también? Vivir por los propósitos eternos. Si tiene tanta duración para el Señor Jesucristo, el Dios del cielo, el Mesías, el Cristo, el esperado de Dios, y tiene un impacto tan grande en nuestra vida hoy, ¿no cree usted que sus hijos necesitan ser educados en los propósitos eternos? El siguiente paso que usted tiene que dar es: ¿cómo adoro? Es el siguiente paso en el que tiene que presentarse o preguntarse es: ¿qué tengo que hacer para adorar? Y vuelvo al tema que decíamos: adorar nos hace fuertes. Mire, cuando una persona llega a la iglesia o a la vida cristiana, ¿qué lo hace fuerte? No es que haya comido en la iglesia, no es que haya escuchado una canción bonita, es que haya aprendido a adorar, que vuelva a su propósito. Algunos hemos venido con matrimonios dañados. ¿Qué hacemos? Adoramos. Señor, gracias, aquí estoy, Padre, solamente tú lo sabes. Adoramos, le expresamos el amor a Dios y: Señor, solamente tú conoces lo que pasa en mi vida matrimonial. Y de repente el matrimonio comienza a cambiar. Venimos con situaciones de dificultades en todos los aspectos. Y cuando comenzamos a adorar o a orar, todo comienza a cambiar. ¿Ha notado usted que cuando nosotros adoramos, muchas veces las circunstancias no cambian, sino que la adoración lo que nos hace cambiar es a nosotros? La oración hace cambiar. Pastor, estoy enfermo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Ore, adore. Pastor, no sé qué me pasa en las finanzas. ¿Qué hace? Busque, pregúntele al Señor, ¿qué pasó? Adore. Todo es adoración. Todo es adoración. Y hay gente que le pregunta hasta: Señor, ¿en qué bus me meto? ¿En qué bus me pongo? Están adorando. ¿Qué bus cojo para ir a mi casa? ¿Cuál me llevo más pronto? Señor, ayúdeme a comprar un tiquete. Señor, ayúdeme a esto. Es adoración, adoración en todos los aspectos. ¿Con quién me voy a casar? Por favor, si tú no me muestras, me caso mal. Adoración. Todo es adoración. Ponga todos los propósitos terrenales bajo el propósito más grande que hay: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y todo lo demás va a venir añadido. Ese es su propósito, el más importante. De hecho, Papá Dios está buscando ese propósito. En Juan capítulo 4 versículo 23 nos dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y nos da la clave. Usted se pregunta: ¿qué está buscando Dios? El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. O sea que hay maneras de adorar. ¿Qué está buscando Dios? Señor, quiero saber cuáles. Que me adoren, que me hablen, que me pregunten, que doblen sus rodillas, que se acuerden de mí, que me expresen. El rey David, nos dice la palabra de Dios, uno de los reyes más impactantes, con más impacto que tuvo en el Antiguo Testamento, nos dice en 2 de Samuel 7, creo que tienen el versículo mal, pero es 11 o 21, no lo sé bien. Dice: a mi pueblo Israel le han dado un lugar donde pueda vivir tranquilo. El rey David dice que a través de su adoración quiso hacer hasta una casa para Dios. Y me encanta eso, porque si usted logra hacer una casa para Dios en usted, la respuesta de Dios es: porque me has hecho una casa, yo te voy a hacer una casa a ti. Cuando usted enseña a sus hijos a adorar, ellos viven para ese propósito toda la vida. Y nuevamente usted los va a tener bien, como él dice. Entonces el rey David dijo: yo quiero hacerle una casa al Señor, quiero darle lo mejor de mi vida. Y la respuesta de Jesús dice: y te libraré de tus enemigos y seré yo quien te construya una casa a ti. Cuando usted adora, ¿sabe qué pasa? Dios responde. Porque somos creados para amar y ser amados. Dios es un ser que ama. Repita conmigo: Dios ama. Dios es un ser que ama, y ama significa recibir. Dios no es un robot.
De tal manera, Dios no es un robot que hizo gente con libre albedrío. Usted se pregunta, ¿por qué usted puede escoger o no si sigue a Dios? Si le cree o no le cree. La Biblia dice, le adoran las estrellas, le adoran los montes, le adoran los animales, le adoran todas las cosas. El único que puede elegir si adora o no es el ser humano. Y quiero que piensen esto. ¿Por qué Dios no lo hizo a usted como un autómata, como un robot, donde usted simplemente adore? Porque adorar es una expresión de amor. Y si Él nos hizo con una expresión de amor a nosotros, para que nosotros diéramos amor y recibiéramos amor, ¿sabe usted que la primera necesidad del ser humano es amar y ser amado? Y una de las cosas más difíciles que le pasa al ser humano es cuando no ha recibido amor. Cuando no ha recibido amor en un aspecto de su vida, ese ser humano queda quebrantado, totalmente inservible en esos aspectos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero piensa en esto. Si nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que Dios también ama. Y Dios necesita amar y ser amado. Por eso su relación y mi relación con Dios tiene éxito con Dios cuando le amamos, cuando le adoramos, porque adorar es amar a Dios. Amar a Dios. Y cuando usted vive para amar a Dios, no importa lo que pase, usted va a estar fuerte. Por eso amar a Dios nos hace fuertes. ¿Quiere salir de una depresión? Ame a Dios. ¿Quiere que sus hijos cambien? Ame a Dios. ¿Quiere mejorar sus finanzas? Ame a Dios. ¿Quiere tener el sueño grande de su vida? Ame a Dios. Acordó que se arrodíllese a orar. ¿Quiere alcanzar al hombre de su vida? Ame a Dios. ¿Qué quiere hacer? Ame a Dios. Ame a Dios, ame a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Y vuelvo y digo, adorar a Dios no es quedarse quietecito de rodillas todo el día. No, adorar a Dios es expresar continuamente mi deseo por amarle. Ese es el primer propósito. ¿Está usted amando a Dios? ¿Es algo que pasa en su vida? ¿Se está quejando? Quiero invitarlo, quiero animarlo, inspirarlo para que invierta su vida en amar a Dios, en amarlo. Cuando usted ama a Dios, todo funciona. Usted toma decisiones y se nota fácilmente. Recuerdo que cuando comenzó, lo contaba en la primera reunión, cuando comenzó la iglesia, en un momento, en un periodo, vivíamos lejos de los pastores que estaban en ese momento, y sabíamos que amábamos a Dios con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Estamos súper agradecidos que nosotros hasta tomamos la decisión y oramos en ese movimiento de casa de pedirle a Dios: Dios, ponnos cerca de los pastores para poderles ayudar. Era un deseo de amar a Dios. Hay gente que me dice: estoy cerca de la iglesia, me quiero pasar cerca de la iglesia para poder amar a Dios. No le estoy diciendo que cambie de casa, le estoy mostrando cómo se hace para amar a Dios. Tome su trabajo para amar a Dios. Señor, que te sirva. Señor, voy a estudiar, y decía que de Brian en estos días hablábamos de la carrera que estaba haciendo, que es media o lo que quiere estudiar. Y yo me preguntaba y le preguntaba: ¿y qué vas a hacer con esa carrera en los siguientes 20 o 30 años? ¿Amar a Dios? ¿La vas a invertir en el reino de los cielos? No le estoy diciendo que la invierta acá en la iglesia. No. ¿Qué vas a hacer con todo lo que tienes? ¿Amar a Dios con todo eso? Es decir, que cuando Él diga y piense: bueno, el día de mañana quiero hacer una película para que la gente conozca a Dios. O quiero simplemente que en mi trabajo la gente conozca a Dios para mí, que sea una herramienta, porque necesito amar a Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando usted ama a Dios, todo lo demás viene añadido y usted recibe una fuerza increíble. Vamos, denle un aplauso, por favor, gigante a Dios. Quiero llevarlo al segundo propósito eterno. El primer propósito es amar a Dios. El segundo propósito es conocer a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, crece en profundidad. Usted se preguntará: ¿pero no es lo mismo amar a Dios que conocer a Dios? Quiero decirle que no. Usted puede adorar a Dios sin conocerlo. Lo repito, muchas personas adoran a Dios
sin conocerlo. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 4, versículo 22. Un versículo antes de lo que Jesús dijo, que el Padre está buscando adoradores. Y quiero que observe esto porque es muy singular y nos hacen pensar a nosotros en lo que hacemos. Repito, el segundo propósito, la segunda razón más importante para una persona en la vida es querer conocer a Dios. La primera es amarlo, pero la segunda es dedicarse a conocerlo por dentro. No hay nada más importante. Y ya vamos a decir por qué. Pero primero quiero decirle que es posible amar a Dios y no conocerlo. En el mismo versículo, en la misma conversación con la samaritana, Jesús le responde y le dice: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Repita conmigo: saben muy poco. Saben poco. Es posible adorar y no saber. Y sabe, creo que una de las razones por la cual los cristianos, los creyentes, tienen una vida cristiana, a pesar de que tienen a Dios de su parte, viven cayendo o tropezando de piedra en piedra, es porque no conocen a quien adoran, o porque no conocemos a quien adoramos. No conocemos a quien adoramos. Pensamos que amamos a Dios de la manera correcta. Mi esposa tiene una manera en particular en la que le gusta que yo la ame. Usted tiene una manera en particular en la que le gusta que a usted lo amen. A usted no lo aman de todas las maneras. Dios tiene una manera en particular. Y a Dios, para amarlo, hay que conocerlo. Para amarlo bien. Escuche lo que dice entonces: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. Es posible conocer bien a quien se adora, porque la salvación viene por medio de los judíos. Quien habla aquí es el mismo Señor Jesucristo, diciendo que hay gente que no hay. Mire, cuando la gente vive solo por adorar y no le conoce, comete muchísimos errores, comete infracciones, comete una cantidad de cosas, y luego piensan: el Señor no es tan poderoso, o no vale tanto la pena vivir para Dios. Es porque no le conocían. Le adoraron, pero no le conocían. Y nosotros venimos de una cultura, de una religión tradicional donde no se conoce a quien se adora. Usted y yo venimos de esa cultura donde nos enseñaron, simplemente dijeron: vaya, ame a Dios, cántele, repita esta oración y listo. ¿Sabe? Una de las razones por las cuales nosotros le decimos a las personas en la iglesia, y lo mostrábamos en el otro día en el mapa de crecimiento, que lo primero que hacen las personas cuando vienen a la iglesia es aprender a adorar a Dios, aprender a amarle, a expresarle amor. Pero la segunda tarea que les invitamos a hacer es igual de importante, y es: conozcan a Dios profundamente. Cuando usted conoce a Dios, su vida cambia. Cuando usted conoce a Dios en lo íntimo, todo lo demás cobra sentido. Cuando usted conoce a Dios, todo dolor se apaga. Cuando usted conoce a Dios, todo lo que pueda pasar se vuelve o se pone en el lugar correcto, porque usted vive para conocer a Dios. Su propósito y el propósito eterno más importante después de adorar es conocer a Dios, vivir, invertir mi vida conociéndole. ¿Qué puedo hacer, Señor? Si quiero conocer más de ti. De hecho, cuando uno conoce al Señor Jesucristo, queda sediento. Conocer al Señor Jesucristo tiene unos aditivos que a usted lo deja con deseo de seguir conociéndole más, tanto que lo demás no importa. Su orgullo, su idolatría, todo baja, porque usted está deseando conocerle al Señor. Por eso Él dice: ustedes saben, ustedes adoran a quienes no conocen. Le hago una pregunta: ¿está usted adorando a quien no conoce? ¿O le conoce íntimamente?
Juan capítulo 14, versículo 9 dice, Jesús les dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y tú, Felipe, no me has conocido? ¿Tanto tiempo lleva usted en la iglesia y no me conoce? ¿Tanto tiempo lleva usted viniendo y levantando la mano y aún no conoce a Dios? Mire, si no tiene este propósito eterno, se está perdiendo la gran bendición. El amar a Dios es maravilloso, pero conocerle lleva todo a la plenitud. Cuando usted conoce a Dios se siente pleno. Cuando usted conoce a Dios, todo cobra sentido en su vida. Cuando usted conoce a Dios, le voy a decir, usted crece en profundidad. Recuerde, cuando usted adora, usted crece en fuerza. Cuando usted ama y conoce a Dios, usted profundiza en Él. Y usted dice, wow, ¿de quién me enamoré? Es maravilloso este hombre del cual estoy enamorado. Jesús es tan maravilloso y su vida comienza a profundizar. Y usted crece en profundidad. Hice una comparación que se hace en las iglesias. Las iglesias latinas son muy grandes. Son como grandes mares, pero con poca profundidad. Contrario a las iglesias europeas, son pequeñas, pero con mucha profundidad. Y la idea es ser muy grande, con una gran profundidad. ¿Sabe? La profundidad que usted tenga en un edificio marca qué tan alto puede llegar. La profundidad que usted tiene en un edificio marca la altura de lo que va a hacer. No solamente se puede amar a Dios, se tiene que conocer. Vaya conmigo un momento a Filipenses capítulo 3, versículo 4, y escuchemos a Pablo. Y escuche lo que dice Pablo, porque usted dirá, y hay un efecto que pasa cuando se conoce a Dios, que todo cae en el lugar que necesita hacer para trabajar, para que funcione. ¿Sabe por qué no funciona su vida? Por usted. ¿Sabe por qué no funciona mi vida? Por mí. Hay algunos que dicen, pastor, hoy me voy a la China, y en China está su problema, porque usted se llevó a usted con usted mismo. Usted se empacó en la maleta. Hoy usted sale para Australia, y en Australia ya se encuentra con usted y se encontró con el mismo problema. Dejó esposa, dejó hijos, dejó todo. No importa, usted es su problema. Nosotros somos nuestro problema. Pero cuando conocemos a Dios pasa algo. Nos volvemos como Dios. Nos parecemos a Él. Quiero que sepa que la madurez en la vida cristiana es que usted termine pareciéndose a Jesús. Que piense como Jesús piensa, que sienta como Jesús siente, que actúe como Jesús actúa. Lo hemos escuchado, hagan con los demás lo que quieran que hagan con usted. Eso viene después de que usted pasa a ser parecido a Jesús. La meta de Dios con usted y conmigo es que al final de los días usted se termine pareciendo tanto a Jesús, que ya no vean a David pero parezcan a Jesús. Pero ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando usted le conoce. Por eso escuche lo que dice Filipenses 3 versículo 4. Aunque si alguien pudiera, este es Pablo, un hombre berraco para todo, pudiera confiar en sus propios esfuerzos. Pablo podía decir, yo lo sé hacer todo bien. Dice, de hecho, sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, es que mi carrera, es que lo que yo sé, es que mi país, es que yo sí sé hacerlo? Yo la sé hacer todo en mi vida. Versículo 5, viene Pablo diciéndonos qué es todo lo que ha hecho. Escuche, usted se encontrará algunas de las cosas acá que usted dirá, pero no sé ni qué es. Pablo estaba hablando de títulos. ¿Cuál es su carrera que usted dice, yo soy el mejor? Sus experiencias. Usted dice, yo soy el mejor. Y Pablo dice, si alguien tiene que venir a decir, yo soy el mejor, yo lo puedo más que todos. Y comienza a decir, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no había otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Y era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. En cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra.
versículo 7, aquí viene la clave. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Es impresionante cuando una persona conoce a Cristo, todo su egoísmo y toda su egolatría se va. Se acaban sus problemas. Ya no le importa a él, le importa a él. Pero eso no pasa al cantarle, eso pasa al conocerle. Y escuche lo que dice en ese versículo 8. Así es, vuelve y lo repite. Todo lo demás no vale para nada. No le importa si funcionó o no funcionó. No importa si hay crisis o no hay crisis. No importa si hay virus o no hay virus. No importa si lo hizo bien. No importa si le fallaron o no le fallaron. No importa. ¿Por qué? Mire lo que dice. No vale nada, pues nada se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Nada se compara con esto. La vida vuelve a su lugar correcto porque decide amar a Dios, porque decide conocer a Cristo. Y dice, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. No me importa si peleé, no me importa si tengo, no me importa si soy el mejor, no me importa si soy el peor. Todo lo considero basura. Todo lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Ya usted no tiene el problema, soy el mejor cirujano del mundo. Vengo del mejor país. Vengo de la mejor mamá. Es la mejor suya y la mía. Hasta las cosas malas se vuelven al lugar y nada es necesario. ¿Por qué? Porque dice que quiere conocer a Cristo. Y aquí comienzan algunos de los beneficios. Versículo 9. Llegar a ser uno con Cristo, con la unidad. Yo ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer. Aprendemos a obedecer la ley. Más bien llego a ser justo. Entiendo que soy justificado. ¿Quiere saber cómo recuperar su sanidad? Es a través de conocer a Jesús. Una de las cosas que somos enfáticos en la iglesia es haga el curso de sanidades. Pero obtener sanidad no es detenerse y llorar. ¿Sabe cómo ocurre la sanidad? Se los he dicho muchas veces. Cuando una persona que fue violada hace 30 o 40 años conoce a Cristo, se conoce en Él, conoce su perdón, recibe su perdón, inmediatamente su vida cambia. Les explicaba el ejemplo de una mujer que se llamaba Joyce Meyer con un ministerio muy grande. Su papá la violó durante los años 8 a los años 14. Creo que ella habla de 200 a 300 veces de violación. Cualquiera que viva esa vida era para que esa mujer hubiera matado al papá en la noche, hubiera hecho todas las cosas. Si no lo mata a ella, lo mata a otro. Hubiera hecho todo lo que sea. Sin embargo, a través de un encuentro y de conocer quién era Jesucristo y de comparar su vida con Jesús, decide tomar a ese hombre de vuelta, que era su papá, tenerlo en su casa, perdonarlo, salvarlo, santificarlo. Y los últimos días murió conociendo al Señor. Su vida cambiada. ¿Cómo ocurrió eso? Ella había sido transformada por conocer a Jesucristo. Cuando usted conoce a Jesucristo, usted es transformado. Pablo conoció a Jesucristo y dijo, Él me perdonó todos mis pecados. No me importa lo que me hagan los demás. Usted perdona en su casa a su esposo o a su esposa. Usted perdona hasta a sus hijos. La peor ofensa la perdona. Esteban murió siendo apedreado con una sonrisa en los labios porque él sabía y conocía quién era Jesús. Se parecía a Jesús. Muchos de nuestros problemas es porque no conocemos a Jesús. Por consiguiente, no nos parecemos a Él. Vuelvo a ser y quiero ser categórico en esto. Es necesario que usted le conozca. En la medida que usted le conoce, usted es como Jesús. Y por eso Pablo dice, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Cuando usted conoce a Dios, su fe se aumenta, tiene profundidad, tiene usted tiene como unos cimientos tan fuertes. Yo quiero que se imagine su casa y con unos cimientos al fondo. Y entre más conoce a Jesús, más fuerte y más profundo es el cimiento.
Más profundo es el cimiento, más profundo. Y cuando venga toda la tormenta, usted se mueve con el mismo Jesús. El grupo de alabanza me puede acompañar. Escuche lo que dice versículo 10. Quiero conocer a Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. No hay nada que haga experimentar más el poder de Cristo que conocerle. Cuando usted conoce a Jesús, usted conoce el poder que experimenta el cambio o que trae el cambio. Por eso quiero decirle, la sanidad viene de que usted compare su vida con Jesús. ¿Qué tiene que sanar? Conozca a Jesús. Lo peor, le mataron a sus papás cuando era pequeño. Conozca a Jesús. Cualquier duda, tengo la peor obsesión, tengo el peor de los vicios, tengo la peor adicción. Conozca a Jesús y todo va a volverse una basura. Conozco gente que era drogadicta por años, adicta a la pornografía, adictos al alcohol, y por conocer a Jesús lo consideraron todo una basura. Todo. Conozco gente que era rica, humanamente hablando, por el narcotráfico, con los placeres de la vida, y por conocer a Jesús lo consideraron todo una basura. Usted quiere ser transformado, debe de conocer a Jesús. Conozca a Jesús. Conozca a Jesús. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Tanto es así que dice, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Sabe por qué una persona puede invertir todo lo que hace en el Evangelio? Porque conoció a Jesús. Porque cuando usted conoce a Jesús, nada es igual. Nada es igual, nada. Su vida cambia. No es suficiente adorarle, tiene que conocerle. Tiene que conocerle, porque cuando usted lo conoce se compara con Él y usted toma la forma de Él. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para entrar en el reino de los cielos y que Él crezca. ¿Sabe cómo pasa el menguar? Cuando usted conoce a Jesús. Usted necesita menguar. Para el reino de los cielos hay que entrar de rodillas, agachado. Usted no puede entrar de pie. Usted tiene que entrar humillado. Solo pasa cuando usted conoce a Jesús. Cuando usted lo ve tan hermoso, cae de rodillas y usted entra humillado. Es necesario que usted mengüe para que Cristo entre. Versículo 11. Todo para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos, avanzar hacia la meta. ¿Quiere llegar a la meta? Tiene que conocer la ruta. El versículo 12, quedamos aquí. No quiero decir que ya lo haya logrado todo o todas estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar a la meta, a la carrera, tener el premio, el supremo llamamiento. ¿Quiere que todo cambie? Necesita conocer a Jesús. Todo lo que haga, todas sus decisiones, ¿cómo puedo conocer a Jesús? Señor, no sé, quiero sacar vacaciones para conocerte. Quiero hacer porque necesito aprender de ti. Quiero hacer todo en mi vida, tener esa gran casa, pero que sea para ti, para adorarte a ti, para conocerte, para que allí podamos leer, para que allí podamos pensar, para que de alguna manera tú me muestres que estás allí. Quiero hacer todo lo que hago por conocerte a ti. Iglesia, quiero invitarte, inspirarte a que vivas por los propósitos eternos. Cierra tus ojos donde estás. Espíritu Santo, ahora toca nuestro corazón.
Hay mucha sed en este lugar por conocerte a ti, porque tú lo estás poniendo. Hay un deseo inmenso de olvidar el pasado y de comenzar una nueva vida, porque tú estás aquí. Hay un deseo por alcanzar todas las cosas, porque tú estás aquí. Hay un deseo en este lugar que solamente tú traes. A quien que te conoce no vuelve a ser igual, y termina con un deseo de adorarte, pero sobre todo de conocerte. Y Espíritu Santo, trae en el nombre de Jesús ese deseo ahora. En el nombre de Jesús, entra en nuestras vidas y nuestras mentes y trae un deseo íntimo de conocerte, y muéstranos la necesidad que tenemos de ti. Cuando te conocemos, dejamos hasta de pecar. El pecado ya no importa, ya no sirve, lo consideramos basura. Cuando te conocemos, somos cambiados. Y yo quiero conocerte hoy. Dile al Señor: yo quiero conocer a Jesús.